El día de ayer realicé un live en TikTok y estábamos hablando sobre un tema que resulta muy interesante. Si bien muchas personas no están listas para escuchar este tipo de temas porque pues los toman como simples teorías conspiranoicas, es un tema muy recurrente y realmente es un tema en el cual gira muchísimas de las diversas enseñanzas que podemos encontrar, sobre todo en este ambiente que conocemos como espiritual, ¿no? Es un tema que el camino del guerrero, o en este caso, pues el escritor Carlos Castaneda, aborda de una forma, me parece magnífica, me parece interesante y no está nada alejado de la realidad. Nada más que muchas veces nos cuesta trabajo comprenderlo y pues sobre todo aceptarlo, ¿no? Los seres humanos tenemos esa manía de juzgar todo lo que no conocemos, tanto las circunstancias, que a veces que las conocemos como negativas, como pues la información o los conocimientos. Como no los conocemos realmente, pues los juzgamos, lo criticamos y lo señalamos, porque pues es una manía que tenemos los seres humanos. Este tema es muy obvio observarlo en el día a día, sobre todo con las personas que están atravesando por situaciones difíciles y sobre todo pues en nosotros como seres humanos lo podemos observar de una forma muy clara, nada más que pues lamentablemente pues muchas veces no le damos atención o pues desconocemos sobre este tema. Este tema que vamos a referirnos en esta plática es sobre un tema a la cual es el autor Carlos Castaneda le reconoce y le menciona como los voladores, como ciertos seres que se instauran dentro de la psique humana y les sirven como alimento. Los diferentes pensamientos, las diferentes reacciones, los diferentes comportamientos son pues su fuente de alimento. Esta narrativa, como les menciono, no está nada alejada de la realidad, porque pues diferentes narrativas, diferentes enseñanzas hablan exactamente de lo mismo, solamente que pues de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, el mito de la caverna hace referencia de que pues nosotros crecimos, no es que nos hayan metido, sino que crecimos de esa forma en un estado de ignorancia donde no conocemos realmente la realidad, no conocemos verdaderamente la realidad de las cosas, ¿no? Simplemente conocemos sombras y pues nosotros lo juzgamos, opinamos inclusive en base a eso que creemos la realidad. Muchas veces hay ciertas circunstancias, ciertas situaciones que se presentan en nuestras vidas y pues nosotros lo juzgamos, lo señalamos en base a lo que creemos, ¿no? Conforme nosotros vayamos tomando conciencia de esos aspectos es como podemos ir penetrando en lo que conocemos como la verdad de las cosas, ¿no? Tiene profundidades, así como podemos ver en el mito de la caverna, tiene profundidades el conocimiento. Entonces, esta narrativa hace referencia de que existen ciertos seres que habitan en nuestro interior, que como les digo, tiene diferentes correlaciones en diferentes enseñanzas. Por ejemplo, el cristianismo también habla de esto, el gnosticismo, el budismo, casi todas las enseñanzas hablan específicamente de lo mismo y que la única manera de liberarnos es pues hacernos consciente de eso y evitar ser el alimento para estos seres que se encuentran en nuestro interior. Es tan simple como darnos cuenta de que, por ejemplo, si nosotros seguimos alimentando la ira, pues la ira va a seguir existiendo dentro de nosotros. Y hay personas que no tienen el control sobre la ira. Hay personas que no se pueden aguantar las ganas de criticar, de juzgar, de ver lo mal. Por ejemplo, los videos que yo subo. Los videos es muy rara vez que tenga un comentario, a menos de que haya dicho una palabra por ahí errónea y eso es lo que comentamos. Es nuestra forma que tenemos
Pero pues obviamente eso la persona lo tiene que trabajar porque pues tiene ese aspecto de que todo lo demás no importa, solo enfoca su atención en lo que le alimenta un defecto interior, en este caso el ver los errores de los demás, ¿verdad? Entonces, esto es algo que tenemos que trabajar de forma individual, pero según esta narrativa que habla de los voladores, hace referencia de que estos seres se instauran en nuestro interior, que tiene mucha correlación, por ejemplo, con una persona que le pasa, no sé, un maltrato cuando es chico. Esta persona, a través de ese evento, como he hablado en otros videos, se van a crear en nuestro interior ciertos defectos y este defecto pues se va a estar alimentando constantemente. La forma de darnos cuenta es porque mete ciertos pensamientos que parecen nuestros, ciertas sensaciones, ciertas ideas, pero realmente es el defecto que está instaurado y tiene sus mecanismos para seguir pues retroalimentándose. Entonces es lo que hace referencia a esta narrativa de que la gente normalmente no los puede ver ni percibir de esa manera. Tal vez tú lo tomas como un complejo o un defecto de carácter, pero cuando entras en conocimientos más profundos, comienzas a ver la realidad de las cosas, de que realmente pues no somos dueños de nosotros mismos y de que existen ciertos elementos en nuestro interior que son los que realmente están viviendo la vida por nosotros y que estos aspectos se alimentan primeramente controlando nuestra máquina humana, haciendo que nosotros caigamos nuevamente en reacciones, pensamientos y comportamientos. Son sus formas de alimentarse y obviamente no le importa a la persona, sino seguirse alimentando a sí mismo porque están instaurados como ciertos virus psicológicos en nuestro interior. Entonces, el chamanismo o el camino del guerrero, más bien dicho, o el camino del conocimiento, la gnosis, como quieran mencionarle, tiene esa funcionalidad de hacernos un poquito invulnerables o hacernos inmunes a estos elementos por medio de la conciencia. Cuando uno comienza a hacerse consciente de que estos aspectos tienen muchísimo control sobre uno mismo y que uno mismo pues se entrega a estos aspectos y de esa forma pues los va alimentando. Según estas narrativas hacen referencia y muchísimas narrativas hacen referencia de que no lo vamos a eliminar completamente este aspecto, sino que la conciencia se va a sobreponer, la vamos a utilizar como una herramienta para no ser víctima de estos elementos que están interactuando en un plano dimensional muy diferente al de nosotros. Nosotros no los podemos observar, no lo podemos ni siquiera aceptar como que es posible, porque nuestra mente se encuentra anclada a esto que conocemos como la tercera dimensión. Estos seres pueden ser previstos, pueden ser observados cuando la mente de la persona se encuentra en una dimensión más profunda. En términos sencillos, cuando una persona ha ido adquiriendo conocimiento sobre sí mismo, ha ido penetrando en su forma de ser, de actuar y de pensar, es cuando la persona comienza a cambiar de dimensiones. Por ejemplo, nosotros observamos alguna situación, por ejemplo en los videos, en el caso de los videos, una persona que algo no le agrada de lo que digo, no se puede aguantar las ganas de ir a comentar, de juzgar, de agredir, de señalar, lo que sea. Es un sentimiento más fuerte que la persona y por tanto hace o tiene el control de su máquina, de su cuerpo, de sus pensamientos, de sus reacciones y la persona comienza a crear la reacción, pero esa es impulsada por un sentimiento que se trae en su interior, que lo considera como él mismo o ella misma, pero no es ella misma, es un defecto que trae instaurado en su interior y el defecto no tiene nadie que le ponga un alto, por así decirlo. Entonces el defecto, si a la persona le dan ganas de criticar, de juzgar, de señalar, de lo que sea, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no hay nada
que lo pueda detener. No hay nada que luche contra ese elemento que trae en su interior. Entonces, según esta narrativa, hace referencia de que esos son elementos, son seres interdimensionales que se instauran dentro de la psique, porque pues nosotros como emanamos energía, ellos se alimentan de esta energía que nosotros emanamos, pero nosotros no lo podemos observar. Como les digo, se necesita penetrar en estas dimensiones más profundas, y es muy simple esto de las dimensiones. No ocupamos meternos a cosas que podemos decir es imposible. No, es posible. Cuando la persona, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? ¿Por qué voy a juzgar a esta persona? ¿Por qué la voy a señalar? ¿Por qué voy a ver solo sus errores? Cuando esta persona comienza a luchar contra su propia mecanicidad, se dice que el ser humano comienza a hacer un proceso de transición psicológica. Está entrando de la tercera a la cuarta dimensión. Por ejemplo, en las transmutaciones, en la alquimia, se dice que las transmutaciones, de transmutar, por ejemplo, un evento negativo en algo positivo, esto sucede únicamente en la cuarta y en la quinta dimensión. Cuando nosotros cambiamos odio, por ejemplo, por empatía. Cuando hacemos esta transición se necesita mucha comprensión sobre lo que pasó, sobre la otra persona, sobre su vida, lo que sea. Toda esta comprensión nos va a llevar a un estado superior de conciencia, y es lo que hace pues la transmutación. Entonces esta narrativa es muy interesante sobre este aspecto de cómo pues realmente nuestra mente no es realmente nuestra mente, sino es la mente de ciertos elementos que se alimentan de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y sobre todo pues de nuestras reacciones. Nos vemos, chicos, ahorita vamos a seguir con más charlas y les mando un saludo. Bye.